Mi madre le dijo a la abogada que lo sabíamos. Que yo había estado ocupando el lugar ilegalmente después de enterarse de que no tenía contrato de arrendamiento. La abogada la interrumpió diciendo que él no tiene un contrato porque es el dueño del edificio. Y vi a mis padres quedarse en absoluto silencio. Mi padre seguía gritando cuando salí del elevador y entré al vestíbulo de mi propio edificio. Tenía el pecho erguido, la postura que usa cuando ha decidido que es la persona más importante en una habitación y quiere que la habitación lo entienda de inmediato. Su rostro tenía ese color rojo particular que vive entre la frustración y la furia genuina. Tenía su teléfono en una mano y pude ver desde 6 metros de distancia que ya había abierto algún sitio web de recursos legales de la forma en que lo hace cuando quiere parecer formidable en situaciones en las que en realidad no está seguro de lo que dice la ley. Mi madre estaba de pie un poco detrás de él, que es donde siempre se para cuando mi padre está interpretando su papel de autoridad. Tenía los brazos cruzados. Llevaba la expresión que le he visto toda mi vida. La que dice que estoy siendo muy paciente con una situación decepcionante. Mi hermano Marcos también estaba allí. Había conducido 2 horas desde Querétaro para esto. Llevaba traje en un sábado por la mañana, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre lo en serio que se tomaba su papel de refuerzo familiar. Diego, el administrador de mi propiedad, con 11 años de experiencia en administración de propiedades residenciales, quien ha trabajado para mí durante 3 de ellos y es una de las personas más imperturbables que he empleado en mi vida, estaba detrás de la recepción. Tenía la expresión que siempre tiene cuando ocurre algo inusual. Alerta, contenido y esperando instrucciones. Hola, mamá, dije. Hola, papá. Mi madre se dio la vuelta. Samuel, vuelve a tu departamento. Nosotros nos estamos encargando de esto. Mi padre señaló el elevador. No necesitas estar aquí. Subiremos cuando hayamos terminado. Marcos se cruzó de brazos y miró más allá de mí, porque reconocerme directamente habría socavado la puesta en escena. Me quedé de pie en el vestíbulo de mi edificio de 986 millones de pesos, en pantalones de mezclilla y un suéter de hace 7 años. Y pensé en cuántas veces había estado en su presencia, sintiéndome exactamente así, paciente, ligeramente divertido y en posesión de información que ellos habrían encontrado incomprensible. Y pensé, no hoy. Hoy era el día para el que, sin tener la intención de hacerlo, me había estado preparando durante 9 años. En realidad, dije, creo que me quedaré. El rostro de mi padre se oscureció un tono más. Samuel. La puerta principal se abrió. Valeria Cárdenas entró. Traje elegante, portafolio de cuero. La cualidad particular de quietud que pertenece a las abogadas que han estado en suficientes habitaciones como para saber que son la persona más importante en casi cualquiera de ellas. Buenos días, dijo ella. Soy Valeria Cárdenas, abogada inmobiliaria de Inmobiliaria Mendoza, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tengo entendido que hay una inquietud sobre la unidad 4B. Mi padre se volvió con el alivio de un hombre que finalmente ha encontrado a alguien con quien vale la pena hablar. Estaba a punto de tener la peor mañana de su vida, y yo iba a presenciar cada segundo de ella. Permítanme decirles quién soy, porque quién soy es la parte de la historia que nadie en mi familia se molestó en averiguar. Mi nombre es Samuel Mendoza. Tengo 31 años. Crecí en Ciudad Satélite, el hijo del medio de Roberto y Diana Mendoza. Mi padre, un corredor de seguros comerciales que construyó una vida cómoda con la convicción de que la confianza es más importante que el conocimiento. Mi madre, una mujer que ha organizado cada habitación en la que ha entrado, incluidas las emocionales. Mi hermano Marcos tiene 34 años, es un abogado corporativo en Querétaro, quien ha sido el estándar de éxito de la familia desde que aprobó su examen profesional a los 26. Mi hermana Victoria tiene 28 años, es médica residente en Guadalajara, actualmente en su 3er año de un programa de neurología que mis padres mencionan en promedio 2 veces por cada cena familiar. Yo soy el que se dedica a la administración de propiedades. A los 22 años, recién graduado del Tecnológico de Monterrey con una licenciatura en finanzas de negocios y una especialización en bienes raíces, acepté un trabajo como asistente de administración de propiedades en una firma residencial en la Ciudad de México. Se lo dije a mi familia en la cena de Navidad de ese año.
Sentado en la mesa donde había comido cada comida festiva de mi infancia y vi a mi padre procesar la información con la expresión específica de un hombre que se encuentra con algo para lo que no se había preparado y ha decidido manejarlo a través del desprecio. Administración de propiedades, se rió. Realmente se rió, dejó su tenedor en la mesa. ¿Te refieres a ser un conserje con un portapapeles? Mi madre no se molestó en suavizar la situación. No te criamos para cobrar cheques de renta. Marcos, que acababa de empezar su segundo año en la Escuela Libre de Derecho y ya estaba adquiriendo los hábitos verbales de alguien que cobra por hora, sonrió con suficiencia en su copa de vino y no dijo nada, lo cual es una forma de desprecio más eficiente que hablar. Victoria, de 18 años en ese momento, brillante y ya segura de su camino de la forma en que las personas que encuentran su vocación temprano siempre están seguras, negó con la cabeza. Solo creo que eres capaz de más, Samuel. Sonreí. Comí mi pavo. No dije lo que estaba pensando, que era que no tenían absolutamente ninguna idea de lo que yo era capaz y tenía curiosidad por ver cuánto tiempo les tomaría averiguarlo. La respuesta fue 9 años. Pero déjenme contarles cómo se vieron realmente esos 9 años, porque la versión que mi familia creía y la versión que era cierta eran historias diferentes sucediendo en el mismo cuerpo al mismo tiempo. Llevaba 7 meses trabajando en la administración de propiedades residenciales cuando hice mi primera inversión inmobiliaria. No una casa, no un condominio, sino una participación fraccionaria del 4.3% en un edificio de apartamentos de 12 unidades en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México. El edificio no era glamoroso. Construido en la década de los 60, parcialmente renovado, con una situación de estacionamiento que era técnicamente legal, pero prácticamente molesta. El vecindario era, en ese momento, el tipo de lugar que los anuncios de bienes raíces describían como prometedor con el optimismo específico de las personas que intentan venderte algo. Yo había analizado los planes de desarrollo de transporte para ese corredor. Había leído las propuestas de rezonificación. Había cruzado las tasas de desocupación de alquileres con la inversión en infraestructura entrante en una hoja de cálculo que había construido durante 3 fines de semana. Y había concluido, con la convicción de alguien que ha hecho el trabajo y sabe lo que dicen los números, que la colonia Santa María la Ribera iba a ser importante en 5 años. La participación me costó 312.800 pesos. Tenía 357.000 pesos en ahorros, el resultado de 3 años de trabajos de verano. Frugalidad deliberada y una relación específica con el dinero que había sido moldeada al observar la actitud de mis padres hacia él y al decidir en silencio y sin drama que yo quería una distinta. Lo compré. No se lo dije a nadie. 6 meses después, utilicé el primer cheque de distribución, 14.399 pesos, para comenzar a construir hacia una segunda posición. Aquí es donde quiero ir más despacio y ser específico porque el mecanismo importa y porque creo que la gente subestima cómo se ve desde afuera una inversión respaldada por la investigación y la capitalización paciente. Desde afuera, no parece nada. Parece un joven de 22 años en un automóvil Honda Civic conduciendo al trabajo en una empresa de administración de propiedades, almorzando en su escritorio, usando la misma rotación de ropa y pareciendo, por cada métrica visible, ser una persona joven en un trabajo modesto haciendo cosas que están bien, pero que no son excepcionales. Desde adentro, se veía así. A los 25 años, tenía la propiedad mayoritaria de 3 pequeños complejos de departamentos en vecindarios que, en el momento de la compra, todavía se describían como en transición. Había desarrollado, a través de 2 años de exposición profesional diaria, una comprensión precisa de lo que hace que las propiedades residenciales funcionen, no en teoría, sino operativamente. Sabía cómo se veían los costos de mantenimiento diferido en el 7º año. Sabía qué estructuras de gestión producían la mejor retención de inquilinos. Sabía cómo leer una proyección financiera con el escepticismo específico de alguien que ha visto la brecha entre lo que dice una proyección y lo que realmente hace un edificio. También sabía cómo leer el mercado. En 2019, identifiqué Torres del Bosque. Torres del Bosque es un edificio de apartamentos de lujo de 127 unidades en la colonia Polanco. Fue construido en 2017 por un desarrollador que había sobreestimado un poco la velocidad a la que el mercado de alquiler de lujo de Polanco absorbería la nueva oferta y que, para 2019, se encontraba en la posición financiera específica de alguien que posee un activo hermoso en un momento en que los activos hermosos no son su problema más urgente.
Pasé 4 meses analizándolo. Contraté a Ramón Chávez, un analista de bienes raíces comerciales con 14 años de experiencia en los mercados residenciales de la región centro de México, a quien había conocido a través de una asociación profesional y quien, durante 2 años de colaboración periódica, había desarrollado una alta opinión de mi juicio, la cual no hice nada para desalentar. El análisis de Ramón confirmó lo que el mío había sugerido. El edificio tenía un rendimiento inferior al de su potencial en aproximadamente un 23% en ingresos operativos netos, principalmente debido a ineficiencias de gestión y una estrategia de arrendamiento que no se había adaptado a un grupo demográfico de inquilinos cambiante. La estructura era excepcional. La ubicación era, según cualquier métrica razonable, excelente. La dificultad de los propietarios actuales era, desde la perspectiva correcta, una oportunidad. Pasé 6 meses estructurando la adquisición a través de Inmobiliaria Mendoza, sociedad de responsabilidad limitada, la cual mi abogada Valeria Cárdenas. Con 18 años en Derecho Inmobiliario Comercial y una lista de clientes que no puede revelar pero cuyas propiedades representan colectivamente algo más de 6.800 millones de pesos en tenencias en el área de la Ciudad de México. Había establecido para mí en 2017 cuando mi portafolio había llegado al punto en el que la propiedad personal ya no era la estructura adecuada. El trato se cerró en marzo de 2021 por 714 millones de pesos, financiado a través de una hipoteca comercial con un pago inicial del 20% obtenido del capital de mi portafolio a través de mis propiedades existentes. Me mudé a la unidad 4B 6 semanas después del cierre. Conducía el mismo automóvil Honda Civic que había estado conduciendo desde 2016. Llevaba la misma ropa. Le dije a mi familia que había conseguido un mejor puesto en la empresa de administración como administrador principal de propiedades, ahora manejando una cartera más grande. Asintieron con el leve interés de personas que reciben confirmación de algo que ya consideraban resuelto, y seguí adelante. Las cenas eran la parte más difícil. No por lo que se decía, pues había desarrollado desde hacía mucho tiempo una distancia interna específica frente a las evaluaciones que mi familia hacía de mí, que funcionaba como una especie de amortiguador profesional, sino por la textura de las mismas. El peso acumulado de años de sentarme en una mesa con personas que me amaban de la forma en que las personas seguras de sí mismas aman a aquellos que han clasificado en una categoría particular, presentes, reconocidos, asignados. Marcos hablaba de su firma. Victoria hablaba de su residencia. Mi padre hablaba de sus clientes. Mi madre dirigía la mesa con la precisión de alguien que ha estado dirigiendo cenas familiares durante 30 años y considera que el papel es una forma de arte. Cuando se dirigían a mí, siempre era la misma calidad de pregunta. ¿Cómo va el trabajo? Manteniéndome ocupado. ¿Sigues en la misma empresa? Las preguntas que le haces a alguien cuyas respuestas ya has archivado. No desagradables, solo sin curiosidad. La falta de curiosidad de personas que creen saber cuál va a ser la respuesta. Yo respondía simplemente, sí, sigo en la misma empresa. La cartera está creciendo. Disfruto el trabajo. Asentían y seguían adelante. En la cena de Año Nuevo de 2022, mi padre hizo algo que debería haber sido algo pequeño y fue, en retrospectiva, el comienzo de la secuencia que condujo a esa mañana de sábado en mi vestíbulo. Preguntó sobre mi renta. Casualmente. La forma en que pregunta cosas que considera un poco incómodas de preguntar, lo que quiere decir, no con el cuidado suficiente. Había escuchado, dijo, que la zona de Polanco era muy cara. ¿Me las estaba arreglando bien? Porque no había vergüenza en admitir si me había excedido. Él y mi madre podían ayudar, por supuesto, pero sería mucho mejor abordarlo de manera proactiva en lugar de esperar hasta que hubiera un problema. Le dije que me las estaba arreglando bien. Asintió a la manera de alguien que no ha encontrado la respuesta tranquilizadora, pero ha decidido no presionar. Aún no. Conduje a casa esa noche por el periférico en mi automóvil Civic de hace 7 años escuchando un podcast sobre tendencias de hipotecas comerciales y pensé, me va a presionar eventualmente. Mi padre no es una persona que deja pasar las cosas. Es una persona que da vueltas. Regresa. Construye consenso con mi madre, luego con Marcos, y luego llega a una posición que la familia ya ha acordado antes de presentarla, lo que es la dinámica particular de un hombre que cree que es decisivo. Pero en realidad es colaborativo de la manera específica de alguien que necesita un acuerdo antes de actuar.
Tenía curiosidad, de una manera desapegada, por saber cuál sería la acción eventualmente. Lo descubrí 14 meses después. La llamada telefónica llegó un jueves por la noche a las 7:42 de la noche. Estaba en mi escritorio en la unidad 4B analizando los gastos de capital para un edificio de 6 unidades que estaba considerando en la colonia Roma Norte, cuando el nombre de mi padre apareció en mi pantalla. Respondí con la leve alerta que aporto a todas las conversaciones con él. Ahora presente, amable, monitoreando. Hemos tomado una decisión, dijo. Sin preámbulos. Ni siquiera un ¿cómo estás? La voz de un hombre que ha tenido la conversación previa con mi madre y con Marcos, ha llegado a la posición acordada y ahora la está entregando. ¿Qué decisión?, pregunté. Sobre tu situación de vivienda. Vamos a rescindir tu contrato de arrendamiento por ti. Ya hemos hablado con alguien en la oficina del edificio. Mi mano se posó plana sobre mi escritorio, no por sorpresa, sino por la sensación específica de algo que se vuelve nítido de repente. Llamaron a la oficina del edificio. Diego no me había mencionado ninguna llamada, lo que significaba que probablemente habían hablado a la línea de cobertura de fin de semana, la cual era atendida por un servicio que tomaba mensajes, lo que significaba que Diego tendría un mensaje, lo que significaba que yo tenía. Miré mi reloj. Probablemente menos de 12 horas antes de que esto se convirtiera en un problema que Diego tendría que sortear sin contexto. ¿Hicieron qué?, dije. Le explicamos la situación a la oficina de administración. Que eres nuestro hijo, que estás hasta el cuello de deudas y que nos gustaría ir mañana a hablar con el dueño directamente para liberarte del contrato de arrendamiento. ¿El dueño? Me quedé pensando en eso por un momento. Iremos a las 10 de la mañana, dijo mi padre. No necesitas estar allí. De hecho, podría ser más fácil si no estás. Nosotros nos encargaremos del papeleo y luego todos podemos almorzar y hablar sobre los siguientes pasos. Los siguientes pasos, entendí, implicaban mudarme de regreso a Ciudad Satélite o posiblemente a un edificio en un vecindario que mi padre consideraba más apropiado para mi nivel de ingresos, el cual había estimado basándose en lo que él creía que era mi salario. Equivocándose por aproximadamente 32.300.000 pesos al año. Si eso es lo que sientes que debes hacer, dije. Pude escuchar el alivio en su pausa. Había esperado resistencia. La ausencia de ella la interpretó como capitulación. Bien, dijo. Nos vemos mañana. Y Samuel, estamos haciendo esto porque te queremos. Lo sé, dije. Colgué. Le envié un mensaje de texto a Valeria Cárdenas. Mis padres vendrán mañana a las 10 de la mañana a exigir mi desalojo de mi propio edificio. No saben que soy el dueño. Quieren hablar con el dueño. Creo que es hora de tener esa conversación. Valeria respondió en 4 minutos, prepararé la documentación. Nos vemos a las 9:45 de la mañana. Luego llamé a Diego. Diego Ramírez ha sido mi administrador de propiedades en Torres del Bosque durante 3 años. Antes de eso, estuvo 11 años en otras 2 propiedades residenciales de la Ciudad de México. La segunda de las cuales administró a través de una renovación completa mientras mantenía un 94% de ocupación, lo que es el tipo de número que te dice todo sobre la competencia profesional de una persona sin requerir ninguna elaboración adicional. Tiene 43 años, es metódico y tiene una cualidad específica que valoro enormemente en las personas que trabajan para mí. No se alarma fácilmente. Tu familia llamó a la línea de fin de semana, dijo cuando respondió. Había visto el mensaje. Sé que vienen a las 10. ¿Quieres que yo? Quiero que estés exactamente donde siempre estás haciendo exactamente lo que siempre haces, le dije. Valeria estará allí a las 9:45 de la mañana. Sigue su ejemplo. Entendido, dijo. Una pausa. ¿Debería saber algo sobre cómo es probable que salga esto? Mi padre va a querer hablar con el dueño, dije. Valeria le va a decir quién es el dueño. Otra pausa. Más larga esta vez. De acuerdo. Diego pronunció esa palabra como un hombre muy profesional que acaba de comprender la forma en que se desarrollará la mañana siguiente y ha decidido que todo estará bien. Una cosa más, dije. No se lo hagas cómodo. No seas grosero. Solo no lo suavices.
¿Entendido?, volvió a decir. Me fui a la cama a las 11:30 de la noche. Dormí bien. Estaba en la oficina de administración a las 9:12 de la mañana cuando escuché la voz de mi padre en el vestíbulo. No había llamado para decir que llegarían temprano. Por supuesto que no lo había hecho. Eso me habría dado tiempo para prepararme. Y toda la dinámica de mañana, tal como la había construido, era que yo no estaría preparado. Que ellos manejarían las cosas y me presentarían el resultado. Me quedé en la oficina. Escuché. Necesitamos hablar con el dueño de este edificio inmediatamente. La voz de Diego, tranquila. Soy el administrador de la propiedad. ¿Puedo ayudarlo? Administrador de la propiedad. La voz de mi padre bajó un registro de la manera específica en que lo hace cuando ha decidido que alguien no tiene suficiente rango para ser útil. ¿Está disponible el dueño? El dueño no se encuentra en el lugar en este momento. ¿Cuál es la naturaleza de su inquietud? Nuestro hijo vive en la unidad 4B, dijo mi madre, con su voz cortante, precisa, el tono de una mujer que ha ensayado esto. Nos ha estado diciendo que puede pagar este departamento con el salario de un administrador de propiedades, y tenemos serias dudas al respecto. Nos gustaría hablar con el dueño para liberarlo de su contrato de arrendamiento antes de que esto se convierta en un asunto legal. Una pausa. Luego, Marcos, con la voz muy particular que usa cuando quiere establecer que es abogado. Nuestra familia está preparada para cubrir cualquier costo de terminación anticipada. Solo necesitamos acceso a la documentación de propiedad y una conversación con quien esté a cargo aquí. Me puse de pie. Salí de la oficina de administración y entré al vestíbulo. Hola, mamá, dije. Hola, papá. La secuencia de reacciones fue, lo admito, algo de lo que había imaginado varias versiones durante mucho tiempo. La expresión de mi madre pasó por sorpresa, luego irritación, y después esa tensión específica que significa que está a punto de redirigir una situación que considera fuera de orden. El rostro de mi padre se compuso en la autoridad paternal de un hombre que ha llegado a resolver un problema y acaba de encontrar una complicación. Marcos me miró con la expresión de un hermano que ha aceptado participar en algo y ahora cuestiona la decisión. Samuel, dijo la voz de mi madre, la contención en cada sílaba de una mujer que me ha estado manejando desde que nací. Vuelve a tu departamento. Nosotros nos estamos encargando de esto. Consíganos al dueño ahora mismo. La voz de mi padre rebotó en el piso de mármol del vestíbulo, en los techos altos, en las paredes de un edificio que acababa de decidir que necesitaba ser administrado. Mi hijo está hasta el cuello de deudas, y alguien en este edificio le permitió a un empleado firmar un contrato que no puede pagar. Miré a Diego. Él me devolvió la mirada con la serenidad particular de un hombre que sabe exactamente cómo van a transcurrir los próximos 5 minutos y ha hecho las paces con su papel en ellos. La puerta principal se abrió. Valeria Cárdenas entró a las 9:52 de la mañana, 3 minutos antes de lo previsto, con un traje gris oscuro que le había visto usar en cierres de tratos. Declaraciones juradas y en una ocasión que no detallaré aquí en la que su presencia en la habitación había resuelto una situación en aproximadamente 7 minutos. Llevaba un portafolio de cuero que yo sabía que contenía documentos específicos en un orden específico porque Valeria no lleva portafolios con contenidos no específicos a reuniones que considera importantes. Mi padre se volvió con el alivio de un hombre que ha estado tratando de acceder al nivel correcto de la jerarquía y finalmente lo ha encontrado. Por fin, dijo. ¿Es usted de la oficina del dueño? Soy Valeria Cárdenas, dijo ella. Su voz tenía la cualidad de un metrónomo, precisa, mesurada, imposible de interrumpir sin sentir la interrupción. Abogada inmobiliaria de Inmobiliaria Mendoza, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tengo entendido que hay una inquietud sobre la unidad 4B. Mi padre dio un paso adelante. Este era, lo sabía, el momento que había ensayado. Tenía un hijo que necesitaba ser rescatado y había conducido 2 horas y traído a su hijo abogado y me iba a liberar de la situación en la que me había metido. Y esta mujer de traje gris oscuro iba a ser el instrumento de esa liberación. Nuestro hijo, Samuel Mendoza, en la unidad 4B, no puede pagar este departamento, dijo. Nos gustaría hablar directamente con el dueño y organizar una terminación anticipada de su contrato. Estamos preparados para cubrir cualquier costo asociado. Valeria lo miró por un momento.
Solo un momento. La pausa profesional de alguien que ha estado en habitaciones como esta antes y ha aprendido que vale la pena tomarse el momento justo antes de decir la cosa que lo cambia todo. Estoy plenamente al tanto de la situación, dijo ella. El señor Samuel Mendoza no tiene un contrato de arrendamiento para la unidad 4B. La expresión de mi madre cambió, no fue alivio, fue algo más cercano a la vindicación. La expresión de una persona que ha sospechado algo y acaba de recibir confirmación. Lo ves, le dijo a mi padre, ha estado ocupando el lugar ilegalmente. Sabíamos que algo andaba mal. Esto es exactamente, empezó a decir mi padre. No, dijo Valeria. La palabra aterrizó con el peso específico de una palabra que está haciendo mucho trabajo. No tiene contrato para la unidad 4B porque él es el dueño del edificio. El vestíbulo se quedó en silencio. No el silencio de una habitación vacía, sino el silencio de una habitación llena de gente que ha dejado de hacer lo que estaba haciendo en el mismo instante. Dos residentes que cruzaban el vestíbulo se habían detenido. Una mujer cerca del elevador con un café en la mano nos estaba mirando. El teléfono de recepción, que había estado parpadeando suavemente con la luz de un mensaje, dejó de importar. Mi padre dijo, ¿qué? Valeria abrió el portafolio. Primer documento. Lo dejó sobre el mostrador de recepción de la manera precisa de alguien que ha pensado en el orden en que deben ir los documentos y por qué. Escritura de Torres del Bosque, 127 unidades, registrada en marzo de 2021. Alcaldía Miguel Hidalgo. Propietario, Inmobiliaria Mendoza, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Señaló la línea de la firma sin tocarla. La forma en que los abogados señalan las cosas cuando quieren que las leas por ti mismo. Samuel Mendoza, miembro gerente. Mi padre miró el documento, luego a mí, luego al documento. Segundo documento. Estado de cuenta de la hipoteca comercial. Saldo principal de 581.740.000 pesos sobre una propiedad tasada en 986 millones de pesos en una evaluación independiente del 2023. Prestatario, Inmobiliaria Mendoza. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Historial de pagos al corriente. Sin morosidades. 34 pagos consecutivos a tiempo. Marcos levantó el estado de cuenta de la hipoteca. Sus manos no estaban firmes. Noté esto sin hacer comentarios. Tercer documento. Ingresos operativos netos anuales para el año fiscal que termina en diciembre de 2023. 36.380.000 pesos, netos de todos los gastos operativos, honorarios de administración y servicio de la deuda. Acumulados en su totalidad para el propietario de Inmobiliaria Mendoza, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Valeria hizo una pausa. Samuel Mendoza, dijo ella, innecesario a este punto, pero lo dijo de todos modos. Con la satisfacción particular de alguien que ha construido una conclusión y la está entregando limpiamente. Marcos dejó el estado de cuenta de la hipoteca. Levantó la escritura. La leyó. La dejó. Me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Nunca en 31 años de ser su hermano, y no pude nombrarla de inmediato porque estaba hecha de demasiadas cosas al mismo tiempo. Incredulidad, recalibración. Algo que eventualmente podría convertirse en respeto. Y debajo de todo eso, la desorientación específica de una persona que acaba de descubrir que el mapa que ha estado usando es para un territorio diferente. Esto tiene que ser. Se detuvo. Levantó la escritura de nuevo. Yo estructuré la empresa personalmente en 2017, dijo Valeria, y he trabajado como abogada inmobiliaria del señor Mendoza desde ese año. Torres del Bosque es su activo principal. Pero mantiene participaciones de propiedad en 11 propiedades residenciales adicionales en toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Una pausa de su propio diseño. El valor total del portafolio, según la evaluación independiente más reciente, es de aproximadamente 1.462 millones de pesos. Mi madre se sentó en la banca del vestíbulo, la banca que yo había elegido con un diseñador de interiores a finales del 2021 porque quería que el vestíbulo tuviera un lugar donde la gente pudiera sentarse sin sentirse como en una sala de espera. Se sentó en ella. Se llevó la mano a la boca. Mi padre seguía de pie.
Tenía la postura de un hombre cuya arquitectura acaba de ser removida debajo de él, pero cuyo cuerpo aún no ha recibido el mensaje. Di un paso adelante. Había pensado en lo que diría en este momento muchas veces en abstracto, en los años de cenas, desprecios y preguntas sobre si me las estaba arreglando bien. Había imaginado versiones de esta conversación en las que era preciso, cálido, divertido o formal. Había compuesto oraciones. Había considerado enfoques. Y, de pie en el vestíbulo de mi edificio, mirando al hombre que había conducido 2 horas para rescatarme de mí mismo, me di cuenta de que no tenía nada que componer. «Hola, papá», dije. Me miró. Me miró de la manera en que miras a alguien que ha estado parado frente a ti durante 31 años y que por primera vez acaba de enfocarse. «Tú eres el dueño de este edificio», dijo. No fue una pregunta. El tono específico de una persona que lee algo en voz alta para poder creerlo. «Desde hace 3 años y medio», dije. Encontró la silla detrás de él. Se sentó pesadamente en el vestíbulo de un edificio que su hijo había comprado por 714 millones de pesos, en el que yo vivía porque era de mi propiedad, del cual no le había hablado a nadie porque nadie había hecho nunca una pregunta real. «Vinimos aquí», dijo lentamente, «para que te desalojaran». «Sí», dije. «Exigimos hablar con el dueño». «Sí». «¿Y tú eres el dueño?» «Sí», dije. «Yo soy». Silencio. Marcos dejó la escritura sobre el mostrador de recepción. Se metió las manos en los bolsillos y miró el piso de mármol, que yo también había seleccionado, y no dijo nada. Porque, por primera vez en su vida profesional adulta, estaba en una habitación donde su capacidad para usar palabras no le daba ninguna ventaja. Victoria no había venido. Estaba en Guadalajara en su residencia. Y me encontré en ese momento agradecido por eso. No porque quisiera privarla del momento, sino porque lo que sentí al estar en ese vestíbulo no fue triunfo. Fue cansancio. El agotamiento específico de alguien que ha estado cargando un secreto, no porque el secreto fuera precioso, sino porque la alternativa era una conversación que nadie estaba preparado para tener, y que ahora, por fin, estaba en la habitación donde esa conversación podía suceder. Valeria cerró el portafolio. Miró a mi padre, luego a mi madre, luego a Marcos, con el desapasionamiento profesional de alguien que ha entregado información difícil antes y considera que su papel ha terminado. «Los dejaré para que hablen», me dijo. «Gracias, Valeria», dije. Ella se fue. El vestíbulo quedó en silencio. Los 2 residentes que se habían detenido se habían ido. La puerta del elevador cerrándose. El suave sonido mecánico del edificio moviéndose a nuestro alrededor. Como lo hacen los edificios cuando te pertenecen y has aprendido sus ritmos. Mi madre levantó la vista de la banca. «Samuel», dijo. «Solo eso, mi nombre». 2 sílabas con todos los significados que ella alguna vez les había asignado. Y debajo de todos esos significados, algo nuevo que no había estado allí antes. La miré. Esperé. «¿Por qué no nos dijiste?», dijo. Era una pregunta genuina. Pude escucharlo. No a la defensiva, no intentando reposicionarse, preguntando genuinamente, lo que en sí mismo era algo que no había escuchado de ella en mucho tiempo. Pensé en cómo responder. Pensé en la cena de Navidad cuando tenía 22 años y en la risa de mi padre y en el conserje con un portapapeles. Pensé en 8 años de mesas festivas donde la pregunta nunca fue, ¿cómo va tu trabajo? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué ves cuando miras los mapas de transporte público? Nunca la pregunta real, siempre la superficial. Siempre la indagación rápida de personas que ya han decidido lo que significa la respuesta. Nunca preguntaron, dije. No realmente. Mi padre levantó la vista. En cada cena, dije, durante 9 años, la pregunta era si yo estaba bien, si me las estaba arreglando, si necesitaba ayuda. La pregunta nunca fue, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ves? ¿Cómo funciona? Hice una pausa. Así que no se los dije porque ya habían decidido lo que yo era. El vestíbulo estaba muy quieto. Me equivoqué, dijo mi padre. 3 palabras de un hombre que ha pasado su vida profesional sin decirlas. Lo miré por un largo momento. Lo sé, dije.
El año posterior al vestíbulo fue complicado, y quiero ser honesto sobre eso, porque los finales simples son para historias donde la herida fue simple. La relación de mi familia con lo que aprendieron ese sábado los cambió de maneras que no fueron uniformes ni lineales. Mi padre, quien en el fondo es una persona que responde a la evidencia y simplemente había estado operando durante años con base en evidencia que había clasificado incorrectamente, atravesó por algo que solo puedo describir como una recalibración genuina. Me llamó 2 semanas después del vestíbulo y me preguntó si podía explicarle paso a paso cómo había construido el portafolio, no para felicitarme, sino para entender. Hizo preguntas específicas, tomó notas en su teléfono y al final de la llamada dijo, «Te debo una disculpa que va a requerir más de una conversación». Le dije que yo tenía tiempo. Marcos me envió un correo electrónico, no una llamada. Un correo electrónico, que es el medio de una persona que necesita redactar y revisar antes de hablar. Fueron 4 párrafos. El tercer párrafo decía, he gastado una cantidad significativa de energía profesional subestimando a las personas que no fueron al tipo de escuela a la que yo fui o que no tomaron el tipo de trabajo que yo tomé. Y me estoy dando cuenta de que esto es tanto un fracaso intelectual como personal. No sé cómo arreglarlo de inmediato, pero voy a intentarlo. Lo leí 3 veces. Lo guardé en una carpeta que etiqueté como digno de conservar. Victoria llamó desde Guadalajara un domingo por la mañana y lloró, lo que me sorprendió, y luego me dijo que había estado pensando durante varios años que algo andaba mal en la forma en que nuestra familia me hablaba, pero no había sabido cómo nombrarlo, y que lamentaba no haberlo nombrado antes. Y que quería saber más sobre mi trabajo. Hablamos durante 2 horas. Preguntó sobre el edificio de la colonia Roma Norte. Preguntó sobre los márgenes de los ingresos operativos netos. Hizo preguntas que eran verdaderas preguntas. Y yo respondí a todas ellas.